Muchas realidades internas se desgastan no por lo que alguien hace abiertamente, sino por aquello que se acepta en silencio sin medir el impacto que eso produce. Cuando una persona se acostumbra a justificar ausencias, a minimizar lo que duele o a sostener vínculos que no reconocen su presencia, algo íntimo comienza a debilitarse. No por falta de valor, sino por un hábito aprendido. Confundir afecto con disponibilidad ilimitada. Hablar de esto exige calma, porque no nace de teorías, sino de la experiencia de escuchar historias marcadas por el mismo cansancio emocional, ese que aparece cuando se da más de lo que se recibe. A lo largo del tiempo he visto cómo varias personas se quiebran no por falta de fuerza, sino por sostener situaciones que nunca devolvieron equilibrio. También he visto a quienes decidieron levantarse, no para demostrar nada, sino para reencontrarse consigo. Comprender esto cambia todo. Ser percibido como alguien valioso no tiene nada que ver con apariencias exteriores ni con gestos calculados. Tiene que ver con la manera en que uno se posiciona frente a sí mismo, con el modo en que organiza su energía interna, con el espacio que permite o niega lo que lo rodea. Todavía hay quienes sienten que deben mendigar atención, explicar constantemente lo que sienten o convencer a otros de que vale la pena quedarse. Eso agota, desgasta y confunde. Y lo más duro es que en lo profundo ya se sabe que algo no encaja, aunque no siempre exista claridad sobre cómo salir del ciclo sin romperse. Por eso esta conversación no busca señalar errores, sino ofrecer una brújula emocional para retomar el propio eje. Vamos a recorrer una serie de claves que permiten dejar de ser una opción secundaria y empezar a habitar una presencia sólida, coherente y difícil de ignorar. No por estrategia ni por orgullo, sino por convicción. No hay nada más magnético que alguien que respeta su propio espacio interno y que no teme caminar solo si es necesario. Antes de entrar en esas claves, quiero dejar una idea que suele incomodar, pero que abre puertas importantes. No es necesario transformarse en otra persona para tener valor. Lo esencial ya está ahí, aunque el ruido externo a veces lo oculte. El verdadero lujo emocional nace del recuerdo de lo que siempre estuvo dentro, incluso cuando nadie lo nombraba. Recordar el propio valor no implica proyectar una imagen perfecta ni construir una máscara para impresionar a nadie. Implica algo mucho más íntimo, volver a habitar un espacio interno que durante mucho tiempo quedó relegado. Muchas personas esperan que su vida cobre sentido cuando alguien más llega, cuando reciben estímulos externos que les devuelven chispa o reconocimiento. Sin embargo, una existencia con profundidad no se edifica desde afuera, sino en el ritmo personal que se cultiva día tras día, aun cuando no haya testigos. Una vida interesante no depende de que otro la ilumine. Nace de la conexión con actividades que nutren, de la capacidad de disfrutar los propios pensamientos y del coraje de sostener una rutina que no solo ocupa tiempo, sino que aporta dirección. Quien logra esto no necesita demostrar su valor, lo transmite de manera natural. No porque quiera impresionar, sino porque se ha convertido en alguien capaz de sostenerse incluso en silencio. Vivir desde ese lugar no significa llenar cada minuto con obligaciones para evitar la soledad. Significa poder estar a solas sin sentir que algo falta. Significa beber un café sin necesitar distracciones, caminar sin buscar aprobaciones, organizar los propios tiempos sin esperar que otro dé permiso emocional para avanzar. Ese tipo de presencia personal transforma la manera en que uno se vincula con el mundo. Ser protagonista de la propia vida no implica vivir sin errores, sino hacerse responsable de los propios pasos. Cada elección, cada pausa, cada límite consciente construye un relato interno que luego se refleja en la forma en que uno se presenta ante los demás. Cuando una persona deja de vivir como satélite emocional y recupera el centro de su mundo, su energía cambia y esa transformación altera profundamente el modo en que se percibe el afecto. El deseo auténtico no se enciende con ruido ni con insistencia,
sino con una serenidad que surge de quien se siente completo sin depender de respuestas externas. Eso es equilibrio. No girar alrededor de nadie y al mismo tiempo no cerrarse al vínculo. Compartir desde la abundancia, no desde la carencia. Vincularse porque hay deseo, no porque hay necesidad, porque hay presencia interna, no porque uno teme quedarse solo. La primera gran pregunta, entonces, no es cómo lograr que otros valoren a alguien, sino cuánto de la propia vida se está viviendo con autenticidad. Cuántas decisiones se toman por deseo propio y cuántas se toman para evitar incomodar a otros. Recuperar ese eje es un acto profundo de honestidad que abre el camino a relaciones más claras, más libres, más reales. Existe una idea bastante difundida que confunde reserva con manipulación, como si mantener cierta distancia emocional fuese una estrategia calculada para atraer la atención ajena. Sin embargo, el misterio auténtico no nace del control, sino del respeto que cada persona tiene hacia sus propios procesos internos. No todo debe ser entregado de inmediato, no todo lo íntimo tiene que estar disponible al primer impulso. Comprender esto no significa ocultarse, sino elegir con cuidado qué mostrar y cuándo hacerlo. Una presencia equilibrada no siente prisa por revelar cada detalle. Se toma tiempo para observar, para escuchar, para notar si el ambiente es seguro antes de abrir espacios más profundos. Esa pausa no es frialdad, es criterio. Y quien se relaciona desde ese lugar deja claro, sin explicaciones innecesarias, que existen partes valiosas de su historia que requieren cuidado antes de ser compartidas. El misterio auténtico no es una barrera, sino una invitación pausada a descubrir con calma, sin urgencias, sin expectativas rígidas. Cuando se entrega todo demasiado rápido, se pierde la magia del descubrimiento gradual. Las conexiones más firmes suelen nacer de un ritmo que respeta la curiosidad del otro y al mismo tiempo protege la propia integridad. Permitir que alguien se acerque paso a paso no solo fortalece el vínculo, sino que revela quién realmente está dispuesto a quedarse y quién solo buscaba gratificación inmediata. En ese contrapunto suave entre mostrar y reservar, la relación adquiere una profundidad diferente. La serenidad con la que alguien maneja su propio espacio emocional también comunica mucho. Una presencia que no necesita gritar ni explicar cada movimiento, transmite coherencia. Hay personas cuya sola entrada modifica el ambiente no porque impongan autoridad, sino porque habitan su cuerpo y su silencio con autenticidad. Esa elegancia interna no depende de edad, apariencia física o estilo exterior. Surge de la conexión entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se expresa. Cuando alguien camina desde ese eje, no necesita buscar validaciones en cada mirada ni comprobar constantemente si está siendo aceptado. Su postura, su respiración, la forma en que responde sin prisa y sin justificarse, revelan una madurez que no exige respeto, lo inspira. Esa presencia silenciosa tiene una fuerza que no se mide en volumen, sino en coherencia, y esa coherencia se vuelve magnética, porque sugiere profundidad sin necesidad de nombrarla. Lo interesante es que esta forma de estar en el mundo no excluye la sensibilidad. No se trata de mostrarse inaccesible ni de ocultar vulnerabilidades. Se trata de no perderse en la búsqueda de conexión. Cuando alguien entra a un espacio de la carencia, todo su lenguaje emocional se diluye. Pero cuando llega desde un lugar trabajado, desde un proceso interno que requirió reconstrucción y claridad, su energía cambia por completo, sin levantar la voz, sin imponer presencia. Simplemente llega un punto en el que comprender los propios límites deja de ser un concepto teórico y se convierte en una necesidad interna. No por orgullo ni por rebeldía, sino porque mantenerse disponible para todo lo que desgasta termina siendo una forma de abandono personal. Decir no desde la claridad. No busca herir ni imponer distancia. Busca proteger aquello que costó mucho construir. Y cuando ese no surge desde un centro sólido,
no necesita elevar la voz ni justificar cada detalle, simplemente se establece como una frontera natural. Un límite sano no es un muro rígido, sino un espacio de autocuidado que define qué es posible sostener y qué no. Quien se ofende frente a un límite probablemente estaba más interesado en la disponibilidad que en la presencia genuina. Por eso aprender a decir no sin culpa se vuelve uno de los actos más profundos de respeto interno. Deja de operar el miedo a perder y aparece una comprensión distinta. Lo que es valioso no desaparece porque exista claridad. Se fortalece porque encuentra estructura. Este proceso, sin embargo, no es inmediato. Muchas personas crecieron acostumbradas a reaccionar en lugar de responder. Reaccionar es actuar desde la herida, desde un impulso que busca alivio inmediato sin medir las consecuencias. Responder, en cambio, implica detenerse lo necesario para sentir lo que ocurre por dentro y desde allí elegir. Esa pausa mínima marca la diferencia entre proteger la propia dignidad o repetir mecanismos que lastiman en silencio. Vivimos en una cultura que aplaude la impulsividad y confunde intensidad con profundidad. Muchas veces la calma es interpretada como frialdad y la pausa como desinterés. Pero quien desea vincularse desde un lugar emocional sólido no puede permitirse entrar en cada provocación que aparece. Cada vez que se responde desde el desborde, el eje se pierde y con él se diluye la claridad interna. Y cuando esa claridad se pierde, uno termina actuando de maneras que no representan su verdadera intención. Responder con madurez no significa callar lo que duele ni disimular lo que incomoda. Significa elegir el momento y la forma para expresar lo necesario sin traicionarse. Hay situaciones que no merecen una respuesta inmediata porque lo único que ofrecen es desgaste, el silencio. Cuando nace de la conciencia y no de la evasión, también comunica. A veces es la manera más honesta de mostrar que algo cambió en el interior y que ya no se está dispuesto a repetir dinámicas que no llevan a ningún lugar. Detrás de muchas reacciones desbordadas suele haber una necesidad no atendida, un límite que nunca se estableció o una expectativa que jamás fue nombrada. Cuando se logra ver esto con claridad, se deja de pelear por tener razón y empieza un trabajo más profundo, regular lo que se siente sin negar lo que sucede. Ahí comienza la verdadera fortaleza emocional. No en intentar controlar al otro, sino en sostenerse a uno mismo, incluso cuando el entorno invita al caos. Esa capacidad de mantenerse centrado, mientras todo alrededor parece empujar hacia la impulsividad, es un acto silencioso de poder, no un poder que impone, sino uno que se afirma internamente. Quien responde desde ese lugar está diciendo algo muy simple pero profundamente transformador. Pertenezco a mí, incluso cuando me duele. Y esa frase, aunque nadie la escuche en voz alta, cambia la manera de relacionarse con el mundo. En los vínculos afectivos suele creerse que el silencio es ausencia o castigo, pero existe una forma de silencio que no pretende herir ni manipular. Es un silencio que funciona como un espejo interno, una pausa consciente que permite observar sin interferencias lo que realmente está ocurriendo. Muchas personas crecieron con la idea de que cualquier vacío debe llenarse con explicaciones, palabras o justificaciones, como si dejar un espacio sin respuesta fuese una falta grave. Sin embargo, no todo merece una reacción inmediata y mucho menos impulsiva. El silencio utilizado con conciencia no es indiferencia, es madurez. Es un modo de detener el ruido emocional y revisar si lo que se está recibiendo coincide con lo que se necesita. También es una forma de protegerse de conversaciones donde ya no hay escucha auténtica, porque dialogar con alguien que solo quiere responder y no comprender se convierte en un desgaste constante. Al hacer una pausa, se ilumina lo que antes pasaba desapercibido, se aclaran dinámicas que parecían inevitables y se revela la calidad real del vínculo. Usar el silencio como método de observación implica también hacerse preguntas incómodas.
¿Qué estoy evitando con tanto apuro? ¿Qué verdades internas surgirían si dejo de hablar por un momento? ¿Qué partes de mí necesitan atención antes de seguir explicando? Muchas veces, cuando uno deja de llenar los espacios con palabras, comienza a ver conductas que estaban normalizadas y que quizás ya no tienen sentido. Detenerse transforma la perspectiva, porque el otro también se muestra de una manera distinta cuando no recibe una respuesta automática. Este tipo de silencio no busca dominar ni controlar. Nace del amor propio, que entiende que la reacción impulsiva rara vez resuelve algo y que la pausa, en cambio, aclara, es un espacio interno que permite decidir si un intercambio realmente merece energía, si un conflicto exige profundidad o si simplemente es un patrón repetido que conviene no seguir alimentando. Es un acto de conciencia que habilita a la parte más adulta de uno a tomar decisiones sin que las heridas del pasado interfieran. En ese proceso aparece una conversación silenciosa pero esencial, la que uno sostiene consigo mismo, esa voz interna que reflexiona cuando nadie más escucha, que acompaña en momentos de duda, que cuestiona cuando algo no encaja y que sostiene cuando el mundo exterior parece desordenado. La forma en que alguien se habla internamente define la manera en que interpreta cada interacción, cada rechazo, cada gesto. No es un detalle menor, es el cimiento sobre el cual se construye toda percepción emocional. Muchas personas repiten frases sobre sí mismas que no les pertenecen y que arrastran desde etapas muy tempranas de su vida. Pensamientos de insuficiencia, de incapacidad, de no merecimiento, que se transforman en pequeñas sentencias que moldean su manera de relacionarse. Y aunque esas frases parezcan inofensivas o incluso humorísticas, terminan afectando profundamente la forma en que la persona se posiciona frente al mundo. Lo que uno se dice por dentro crea un paisaje emocional desde el cual interpreta lo que sucede. Modificar esa narrativa interna no implica volverse optimista sin fundamento ni repetirse frases vacías frente a un espejo. Significa empezar a reconocer cuántas veces al día aparece un comentario autodestructivo, una comparación innecesaria o una idea que reduce el propio valor. Elegir conscientemente un lenguaje interno que acompañe, que sostenga y que no minimice las emociones es un acto de responsabilidad emocional. La relación más larga de la vida es la que uno tiene consigo mismo. Y si ese espacio interno no es seguro, ningún vínculo externo podrá compensarlo. Existe una creencia muy arraigada que lleva a muchas personas a pensar que para ser valoradas en un vínculo deben mostrarse impecables, siempre dispuestas, sin fisuras, como si cada interacción fuese una especie de evaluación silenciosa en la que el otro decide si uno es suficiente o no. Ese enfoque coloca a cualquiera en una posición de desventaja emocional porque transforma el vínculo en una especie de audición constante donde se busca agradar más que conectarse desde la autenticidad. Cuando alguien entra en esa dinámica, empieza a justificar actitudes que le incomodan, a acallar necesidades legítimas para no generar conflictos y a moldearse para encajar en expectativas que ni siquiera le pertenecen. Lo más peligroso es que, sin darse cuenta, comienza a verse a través de los ojos ajenos, como si el valor propio dependiera exclusivamente de la mirada del otro. Ese desplazamiento del eje interno produce una desconexión profunda. Uno deja de elegir y pasa a esperar ser elegido. Pero la percepción de valor no nace de la aprobación externa, sino de la claridad interna. Cuando una persona se reconoce, observa con mayor precisión lo que ocurre a su alrededor, deja de deslumbrarse por palabras bonitas o gestos iniciales que solo funcionan como presentación. Mira la constancia, la coherencia, la forma en que el otro se hace presente cuando la emoción ya no es novedad. Esa perspectiva transforma por completo el modo de vincularse, porque deja de importar si se gusta y empieza a importar si lo que se recibe es congruente con el propio bienestar. En ese punto,
también aparece una conciencia distinta. Uno no solo es elegido, también elige. Esa simple comprensión altera la dinámica emocional. Ya no se trata de adaptarse ni de competir por un lugar, sino de evaluar si el trato recibido acompaña, expande o limita. Preguntas que antes ni siquiera surgían empiezan a tomar forma. ¿Me siento en paz en esta interacción? ¿Puedo ser quien soy sin necesidad de editar mis emociones? ¿Este espacio me sostiene o me reduce? Este tipo de honestidad interna exige valentía porque implica dejar de idealizar. Muchas veces el deseo de que algo funcione lleva a ignorar señales evidentes, a justificar comportamientos inconsistentes o a sostener vínculos que drenan más de lo que aportan. Cuando uno recupera su eje, empieza a comprender que no todo vínculo compensa la pérdida de tranquilidad. Hay dinámicas que parecen afecto, pero que en realidad se sostienen en carencias mutuas y que a largo plazo consumen la energía emocional. Salir de estos patrones no significa cerrarse ni desconfiar de todos. Significa reconocer cuando un espacio ya no es sano. Significa aceptar que ninguna conexión vale el precio de renunciar a la propia autenticidad. Entender esto no se trata de frialdad, sino de dignidad emocional. Cada persona merece habitar un lugar donde no tenga que disfrazarse para sentirse aceptada, donde no tenga que disminuirse para evitar la incomodidad ajena. La pregunta profunda no es cuánto afecto se ofrece, sino cuánto desgaste se tolera sin cuestionarlo. El valor personal se sostiene en decisiones que priorizan integridad, no en discursos grandilocuentes. Y cuando alguien empieza a elegir desde ese lugar, ciertas dinámicas dejan de tener sentido. No porque se vuelvan irrelevantes, sino porque ya no encajan con la nueva claridad interna que se ha construido. El valor interno no se demuestra con palabras, sino con los límites que uno decide no volver a cruzar. No es la intensidad del discurso lo que sostiene la dignidad emocional, sino las decisiones silenciosas que marcan un antes y un después. Hay elecciones que parecen pequeñas, pero que redefinen el rumbo de una vida entera. Dejar un espacio que ya no nutre, renunciar a dinámicas que cansan o soltar vínculos que dependen más de la costumbre que del cuidado mutuo. Cada una de esas decisiones expresa un estándar emocional que no necesita explicarse. No siempre es sencillo abandonar lo que se sostuvo durante tanto tiempo, incluso cuando algo claramente lastima. Existe un apego a lo conocido, una especie de lealtad inconsciente a viejos patrones que en algún momento ofrecieron seguridad. Atravesar ese límite exige coraje, porque implica enfrentar miedos antiguos, el temor a quedarse sin dirección, a equivocarse, a perder lo que alguna vez dio consuelo. Pero la claridad emocional no surge evitando el dolor, surge reconociéndolo sin permitir que gobierne las elecciones. Cuando alguien cruza esa frontera interna, descubre una fuerza distinta, una fuerza que no nace de endurecerse sino de entenderse. Es la fuerza de quien deja de negociar su bienestar para sostener espacios que ya no funcionan. Es la fuerza de quien entiende que la coherencia tiene un precio, pero que la falta de coherencia tiene un costo aún mayor. Ese tipo de fortaleza no es ruidosa ni necesita validación. Se manifiesta en gestos diarios que reflejan la decisión de no volver a la autoentrega que desgastaba. También existe un despertar emocional que no llega de golpe, sino que se insinúa poco a poco. Aparece en pequeñas incomodidades que antes pasaban desapercibidas, en comentarios que ya no se toleran, en situaciones que antes se justificaban y que ahora generan rechazo inmediato. Es un proceso interno parecido a encender una luz en una habitación que estuvo en penumbra durante años. De repente todo se ve con más nitidez y aunque esa claridad pueda doler, es la puerta de entrada a una nueva forma de estar en el mundo. Este despertar implica revisar hábitos afectivos que se arrastraron durante demasiado tiempo. Implica soltar
personajes que ya no representan quién soy, reconocer que ciertos vínculos dejaron de acompañar, despedirse de expectativas que ataban al pasado. No es un proceso lineal, porque crecer emocionalmente siempre implica momentos de avance y retroceso. Hay días en los que uno se siente fuerte y otros en los que la duda vuelve a aparecer. Pero incluso en esa oscilación existe progreso, porque la conciencia ya no vuelve al punto anterior. Cuando alguien comprende que su presencia interna es más importante que cualquier aprobación externa, todo empieza a ordenarse. La necesidad de convencer desaparece, la urgencia de explicar se disuelve y surge una calma nueva que no depende de circunstancias externas. No se trata de orgullo, sino de un reconocimiento profundo. Nadie puede cuidar de uno mejor que uno mismo. Desde ese entendimiento, las relaciones dejan de ser un lugar para obtener valor y se convierten en un espacio donde compartir lo que ya se construyó internamente. La coherencia emocional tiene un efecto silencioso pero poderoso. Quien la habita deja de ser una opción inestable y se convierte en una presencia sólida. No porque se vuelva inaccesible, sino porque transmite claridad. Y esa claridad, lejos de alejar, atrae a quienes también buscan vínculos más auténticos, más conscientes y más recíprocos. Cuando la claridad interna se consolida, algo muy significativo ocurre. Ciertas dinámicas que antes parecían normales comienzan a resultar insostenibles. Ya no es posible aceptar gestos tibios, conversaciones que no avanzan o vínculos que exigen demasiada energía para mantenerse en pie, no porque se haya perdido sensibilidad, sino porque la conciencia adquirida no permite volver a lugares que desgastan. La transformación interior hace imposible ignorar lo que antes se justificaba, y esa lucidez, aunque pueda incomodar, es un signo inequívoco de evolución. El afecto a medias cansa porque no sostiene, confunde porque no define y drena porque obliga a interpretar señales que nunca terminan de ser claras. Quienes atraviesan un proceso de crecimiento emocional reconocen inmediatamente ese desgaste, ya no pueden reírse de lo que antes sería, ya no pueden excusar actitudes que restan paz, ya no pueden hacerse pequeños para mantener el equilibrio de otros. El cuerpo lo siente, la energía lo rechaza y la mente lo identifica. Sin dudas, no es orgullo, es coherencia con lo que se ha aprendido. Aceptar esta nueva claridad implica asumir que algunos vínculos caerán por sí solos, no porque uno los empuje, sino porque dejan de resonar con la frecuencia emocional que ahora se habita. Hay personas que no comprenderán esta transformación, otras que se alejarán porque ya no encuentran la misma disponibilidad de antes y algunas que verán el cambio como una forma de distancia injustificada. Pero nada de eso invalida el proceso, simplemente muestra quién estaba conectado de manera auténtica y quién se relacionaba con versiones anteriores de uno mismo. Crecer emocionalmente exige atravesar ciertas despedidas silenciosas. No todas duelen con intensidad, pero todas dejan una marca. Dejar ir dinámicas conocidas puede generar temor, porque la costumbre ofrece una falsa sensación de seguridad, pero sostener vínculos que ya no acompañan tiene un costo mucho más alto, la pérdida de la propia integridad. Permitir que algo se vaya no es un fracaso, es reconocer que permanecer en ese lugar sería renunciar a lo que ya se ha construido internamente. Cuando uno acepta esta realidad, aparece un tipo de calma que no depende de la permanencia de otros, sino del reencuentro consigo mismo. Una calma que surge de saber que ya no se negocia la propia paz para evitar incomodar. Una calma que no necesita demostrar nada porque se sostiene en la autonomía emocional. Desde ese lugar, los vínculos dejan de ser un refugio y se convierten en elección. Las relaciones ya no se buscan para llenar vacíos, sino para compartir desde la claridad. Este momento del proceso es profundamente liberador. Por primera vez se comprende que la conexión más importante es la que se establece con el propio interior, que ninguna persona puede otorgar una sensación de plenitud
que no haya sido cultivada previamente. Que la presencia más valiosa es la que se construye desde la dignidad personal y que cuando ese espacio está firme, los vínculos externos encuentran su lugar natural sin necesidad de esfuerzo excesivo. Entonces ocurre algo casi imperceptible pero transformador. Uno deja de extender la mano esperando aprobación y comienza a caminar con la certeza de que el propio camino ya tiene dirección. Lo que antes se mendigaba ahora se observa con distancia. Lo que antes se toleraba ahora se cuestiona y lo que antes se buscaba desesperadamente ahora se espera con serenidad. No como un acto de resignación, sino como el reconocimiento de que lo que llega desde la reciprocidad siempre encuentra un terreno fértil. La claridad emocional no convierte a nadie en inaccesible. Simplemente establece un nuevo estándar. Un estándar donde la paz interna es prioridad, donde la coherencia guía las decisiones y donde la conexión se construye desde la autenticidad, no desde la necesidad. Y desde ese lugar, la presencia personal deja de ser opción y se convierte en algo evidente, firme y profundamente respetado. La claridad interna también revela algo que muchas veces pasa desapercibido. No todo lo que hiere es personal, pero todo lo que no se procesa tarde o temprano condiciona la manera de vincularse. Reaccionar ante cada situación desde la urgencia emocional genera distorsiones que poco tienen que ver con el presente y mucho con experiencias anteriores que nunca fueron revisadas. Por eso es tan importante distinguir entre reaccionar y responder, dos movimientos que parecen similares pero que nacen de lugares completamente distintos. Reaccionar es permitir que las heridas pasadas tomen el control del momento presente. Es actuar desde un impulso que busca proteger a toda costa, aunque esa protección termine saboteando la relación con uno mismo. Responder, en cambio, implica un ejercicio de conciencia, es detenerse lo suficiente para escuchar lo que sucede adentro, comprender qué emoción está hablando y elegir el modo de expresar lo que se necesita sin perder el eje. Esa diferencia, aunque parezca mínima, es la frontera entre el desborde y la madurez emocional. El entorno actual suele premiar la velocidad y la intensidad, como si todo lo que se siente debiera expresarse de inmediato, pero la respuesta emocional más profunda rara vez surge de la prisa. Requiere pausa, observación y honestidad interna. Observar sin reaccionar no es indiferencia. Es un acto de autocuidado que permite evitar caer en dinámicas desgastantes. Cada vez que se responde desde la conciencia en lugar de la impulsividad, el vínculo con uno mismo se fortalece y el ruido emocional disminuye. También es cierto que detrás de muchas reacciones intensas se esconden necesidades que nunca fueron atendidas, deseos de ser escuchado, temores a la pérdida, inseguridades antiguas que emergen disfrazadas de enojo o frustración. Al detenerse a observar, esas capas emocionales comienzan a revelarse y uno puede descubrir que el conflicto externo no era más que un reflejo de un conflicto interno postergado. Comprender esto no solo alivia, sino que abre la puerta a un nivel de autoconciencia que transforma por completo la forma de relacionarse. Cuando la respuesta emocional se vuelve más consciente, aparece un tipo de poder silencioso. La capacidad de elegir cómo actuar sin permitir que el entorno dicte la reacción. Es un poder que no busca imponerse sobre nadie, sino sostener la propia estabilidad, incluso cuando las circunstancias invitan a perderla. Esa firmeza interna se nota en la manera de hablar, de escuchar y hasta en la postura corporal. Comunica una seguridad que no necesita explicaciones. La presencia emocional que surge de esta claridad no elimina la vulnerabilidad, pero la organiza. Permite sentir sin desbordarse, hablar sin atacar y retirarse sin dramatizar. Y esa coherencia interna genera un impacto profundo en cualquier vínculo porque establece un ritmo diferente, un ritmo que prioriza la autenticidad sobre la urgencia, la calma sobre la reacción y la integridad sobre la aprobación. Cuando alguien logra responder en lugar de reaccionar, está transmitiendo algo fundamental. Pertenezco a mí y desde ahí
elijo cómo estar en el mundo. No significa ausencia de emociones, sino capacidad de habitarlas sin quedar atrapado en ellas. Y ese nivel de presencia redefine cada interacción, porque deja claro que el valor propio no depende del caos externo ni de la validación ajena. Este proceso no se trata de contenerlo todo ni de aparentar fortaleza. Se trata de construir una relación interna lo suficientemente sólida como para sostenerse incluso en momentos de incertidumbre. Cuando se alcanza ese punto, la vida deja de vivirse en función del temor a la pérdida y empieza a vivirse desde el deseo genuino de construir vínculos más conscientes, más estables y más reales. En el proceso de vincularse, el silencio suele ser interpretado como distancia o desinterés, pero existe un tipo de silencio que opera desde otro lugar. Es un silencio que observa, que refleja, que permite ver con mayor nitidez aquello que el ruido emocional suele ocultar. No es evasión ni castigo, es una pausa consciente para recuperar el centro antes de responder. Esta forma de silencio ofrece un espacio para ordenar pensamientos, para escuchar lo que sucede en el interior y para evaluar si la situación realmente merece una intervención inmediata. Muchas personas sienten incomodidad frente al silencio, porque crecieron aprendiendo que siempre hay que explicar, justificar o aclarar lo que sucede. Sin embargo, cuando se deja un espacio sin palabras, aparece una verdad que antes no se veía. No todo lo que requiere atención requiere una reacción. Hay intercambios que se desgastan precisamente por responder con demasiada rapidez, por llenar los espacios con palabras que terminan diluyendo el sentido real del vínculo. El silencio consciente, en cambio, no interrumpe la conexión, la ordena. Cuando uno se permite observar sin intervenir, comienzan a surgir señales que antes pasaban inadvertidas. La forma en que el otro se posiciona, el tipo de energía que transmite, la coherencia de sus acciones o la ausencia de ellas. En esa observación silenciosa se revela quién está dispuesto a conectar desde la reciprocidad y quién solo necesita ser escuchado para amortiguar su propio vacío. No se trata de juzgar, sino de ver con claridad aquello que las palabras muchas veces maquillan. Usar el silencio como herramienta emocional exige valentía, porque implica renunciar al control inmediato y permitir que la situación muestre su verdadera naturaleza. También exige hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué estoy tratando de evitar cuando hablo sin parar? ¿Qué temo descubrir si dejo espacio para que la realidad se exprese sin mi intervención constante? En muchos casos, lo que se revela en ese silencio no es la conducta del otro, sino aspectos internos que uno mismo había preferido no mirar. Ese silencio que nace del amor propio no se utiliza para generar incertidumbre ni manipular emociones. Funciona como una frontera suave que indica: necesito un instante para entenderme antes de entenderte. Es un límite que no se anuncia, pero que se percibe. Permite que la respuesta sea auténtica en lugar de impulsiva, que la comunicación sea clara en lugar de reactiva. Y cuando esto ocurre, la calidad del vínculo cambia inevitablemente. Hay un componente esencial en este proceso: la conversación interna. Ese diálogo que nunca se detiene, incluso cuando no se pronuncia en voz alta. La forma en que uno se habla cada día determina la manera en que interpreta silencios, gestos, palabras y ausencias. Si la voz interna es hostil, cualquier señal externa se percibe como amenaza. Si la voz interna es respetuosa, las interpretaciones se vuelven más equilibradas. Por eso es tan importante cultivar un diálogo interno que acompañe en lugar de castigar. No se trata de repetirse frases vacías, sino de reconocer cuántas veces surge una autocrítica automática, una comparación innecesaria o un pensamiento que reduce el propio valor. Transformar esa narrativa interna es un acto de responsabilidad emocional, porque afecta directamente la forma en que uno se relaciona y se muestra al mundo. Cuanto más consciente es esa voz interna,
más cuidadosas se vuelven las decisiones externas.